Apreciados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este objeto virtual de información en el cual vamos a abordar el tema de la aplicación de los límites en un ejercicio problema. Bienvenidos. Cuando nosotros aplicamos los límites en un ejercicio, en una situación cotidiana, normalmente no lo apreciamos de la manera correcta, de la manera adecuada. Por lo tanto, el día de hoy nuestro objetivo es demostrar cómo el concepto de límite sí es aplicable a situaciones cotidianas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aplicando los métodos de resolución de límites y sus propiedades de acuerdo a lo que se ha visto en el componente teórico. Y para apoyarnos vamos a comprobar gráficamente el comportamiento de una función cuando se requiere analizar la tendencia hacia algún valor en particular. Para ello, nosotros nos vamos a apoyar en la herramienta GeoGebra, herramienta que nos va a permitir corroborar al final del ejercicio si nuestros procedimientos teóricos son correctos o no. La situación problemática que vamos a trabajar el día de hoy la tenemos aquí en pantalla y dice así. Se ha observado que el nivel de fermentación de una bebida alcohólica en un contenedor se rige por la siguiente función, y es la función que tenemos aquí en pantalla. F de t es la función donde f es el factor de fermentación de la bebida y t, que es la variable independiente, es el tiempo en meses. Ojo, el tiempo en meses. Eso quiere decir que si hablamos que el tiempo a analizar es un año, t va a tomar el valor 12, porque son 12 meses que hay en un año. Si hablamos del análisis de la fermentación a un mes, entonces t debe tomar el valor 1, para que tengamos en cuenta este tipo de criterios. El ejercicio nos solicita tres elementos. Hallar el factor de fermentación cuando transcurre mes y medio. Ojo con esta especificación, mes y medio. Determine el factor de fermentación cuando t tiende a 0. Eso quiere decir que es en el proceso inicial, en el punto inicial de la fermentación. Y el tercer elemento es estimar el factor de la fermentación cuando el tiempo se prolonga indefinidamente. Esto quiere decir que hay que analizar la función cuando t tiende a infinito. Entonces, si nos damos cuenta, en un solo ejercicio nos solicitan analizar tres diferentes límites. Cuando la variable tiende a un valor en particular, cuando tiende a 0 y cuando tiende a infinito. Bien, entonces para ello nosotros nos vamos a dirigir a nuestra pizarra y vamos a hacer el ejercicio de viva voz. La recomendación aquí es que en algún momento del video, cuando yo les diga o les dé la indicación de parar el video, ustedes lo van a hacer pausándolo en sus casas o en sus oficinas y van a hacer el desarrollo, van a terminar, digamos que esa parte del ejercicio, para luego reanudar la reproducción y comprobar si sus resultados fueron correctos versus los que hacemos en la demostración. Es una buena manera para que usted haga su propia autoevaluación y su propia autocorrección en el caso de este tipo de ejercicios. Entonces vamos a dar inicio. Aquí tenemos nuestra función f de t igual a 5 factor de 6t cuadrado más 3 sobre 2 más t al cuadrado. Y aquí tenemos nuestros tres elementos. Hay que analizar la función cuando t tiende a 0, analizar la función cuando t tiende a 1.5 porque es mes y medio, y el límite cuando t tiende a infinito, que es un tiempo muy prolongado en el proceso de la fermentación. Bien, entonces, de acuerdo a las propiedades de los límites que ustedes ya han venido trabajando, entonces vamos a empezar a desarrollar este primer límite. Este primer límite es cuando t tiende a 0. Entonces, uno de los criterios a tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos nuestra función, en este caso f de t, uno de los primeros requerimientos o de las primeras recomendaciones es hacer el reemplazo de los valores en la función. De esa manera nosotros podemos evidenciar si hay alguna inconsistencia, incongruencia, alguna indeterminación, ¿por qué no? Y a partir de eso, pues buscar alternativas de solución. En este caso, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de la variable, que en este caso es t, y la vamos a reemplazar por 6. Por lo tanto, tendríamos en el numerador 6 por 0 al cuadrado más 3 sobre 2 más t, pero t lo vamos a reemplazar, lo reemplazamos por 0 elevado al cuadrado.
y cierro mi paréntesis. Aquí, al hacer ya la evaluación de t igual a 0, hacer ese reemplazo, ya estoy empezando a evaluar el límite. Entonces, aquí en este momento es donde yo les comentaba. Yo voy a continuar con el desarrollo teórico, pero vamos a hacer un corte en el video, de tal manera que usted va a pausar y posteriormente va a comparar el resultado con mis procedimientos. Entonces, por favor, pause, termine esta parte del ejercicio, la evaluación del límite, y continúe con la reproducción. Bien, en este momento ya podemos observar cómo fue el proceso de la evaluación del límite, en donde hicimos los reemplazos y nos damos cuenta que hay secciones como por ejemplo aquí que se va a 0, aquí que se va a 0, ocasionándonos pues obviamente que se simplifique mucho la expresión. Y de esa manera nosotros vamos a llegar a este resultado. El límite cuando t tiende a 0 va a ser igual a 7.5. Ahora, vamos a hacer el siguiente análisis. Y el siguiente análisis es cuando el límite tiende a, o cuando la función tiende a t igual a 1.5. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Voy a plantearlo nuevamente y en el momento adecuado usted va a pausar el video para corroborar su respuesta. Entonces, para evidenciar el límite de la función, entonces nuevamente hago los reemplazos. 5. Y ojo a esto, es un tip. Cuando ustedes trabajen decimales, la recomendación que yo casi siempre hago es que lo transformen a número fraccionario. De esa manera no se pierden decimales. A veces cuando se trabaja netamente en decimal, la cifra de pronto nos puede salir un poco alejada de la exactitud que requerimos. Entonces, recomendación, aunque no es una camisa de fuerza, es pasar este número decimal a un fraccionario. Siendo un fraccionario, este 1.5 su representación sería 3 medios. 3 dividido entre 2 nos da 1.5. Entonces voy a trabajar el 1.5 como 3 medios para los reemplazos que voy a hacer a continuación. Entonces aquí en este caso sería 6 multiplicado por t, pero t vale 3 medios y lo elevo al cuadrado. Más 3 sobre 2 más t, pero t es 3 medios, elevado al cuadrado y cierro el paréntesis. ¿Ok? Este es el reemplazo de la variable t por 1.5. Entonces, vuelvo y repito, voy a hacer el avance del ejercicio, usted va a pausarlo y cuando lo termine, reanuda la reproducción para comparar los resultados. Por favor, pause a partir de este momento. Muy bien. Después de haber hecho el proceso del reemplazo de la variable t por 3 medios y hacer todo el proceso pues, que requiere hacer dentro del paréntesis y multiplicar por 5, entonces nos damos cuenta que el ejercicio nos va a dar un fraccionario como resultado, 330/17. Ahí, en ese momento, en ese caso, ya podemos hacer la división de 330 entre 17 para obtener finalmente un valor de 19.41, que ya va a ser un poco más cercano y acertado. Muy bien, vamos ahora a revisar nuestro tercer momento. Y nuestro tercer momento solicita que analicemos la función o el límite de la función cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, vamos a plantear la expresión. Y aquí en este caso nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si yo reemplazo t por infinito, vamos a tener lo siguiente. 5 multiplicado por 6, que se multiplica por infinito al cuadrado, más 3 sobre 2 más infinito al cuadrado. Bien, aquí en este caso nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos infinito al cuadrado y el infinito al cuadrado va a ser infinito, va a seguir siendo infinito. Por lo tanto, al hacer los reemplazos nos vamos a dar cuenta que toda esta sección del numerador, a ver se las marco, toda esta sección del numerador que es infinito al cuadrado por 6 seguirá siendo infinito, ese infinito más 3 seguirá siendo infinito, ¿cierto? Entonces en el numerador vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 5 multiplicado por infinito sobre, y en la parte inferior en el denominador tenemos infinito al cuadrado
seguirá siendo infinito, más 2 seguirá siendo infinito. Por lo tanto, tendríamos aquí infinito sobre infinito. Y al multiplicar 5 por infinito sobre infinito, pues nuevamente vamos a obtener el mismo resultado, que en este caso sería infinito sobre infinito. Quiero aclararles que esta expresión es lo que nosotros denominamos una indeterminación. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que desarrollar un procedimiento para solucionarlo. Indeterminación. Bien, entonces el procedimiento adecuado para desarrollar esta indeterminación es dividir todos los términos por la variable a su mayor exponente. Eso quiere decir que si nuestra variable, que en este caso es t cuadrado, la variable es t, su mayor exponente es t cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar, vamos a aplicar esta práctica, esta propiedad para poder solucionar este ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a reescribir ahora nuestra función f de t, que va a ser igual a 5 multiplicado por 6 t cuadrado más 3 sobre 2 más t al cuadrado. Volvemos a nuestra función original. Entonces, allí es donde nosotros vamos a aplicar las propiedades de los límites, ¿ok? Entonces, ustedes van a hacer, como lo venimos desarrollando en este video, van a hacer todo su procedimiento teórico, ¿ok? Yo voy a hacerlo por mi cuenta, pero usted va a pausar el video y va a corroborar sus resultados con la siguiente pantalla, con el siguiente desarrollo. Entonces puede pausar a partir de este momento. Cuando nosotros tenemos que aplicar el límite cuando t tiende a infinito de nuestra función f de t, que es la que tenemos aquí planteada, nosotros vamos a aplicar entonces la propiedad de los límites y nosotros podemos separar el término 5 del segundo término, que es el que está dentro del paréntesis. Entonces aplico límite al 5 por aparte y lo multiplico posteriormente por el límite de la segunda expresión. ¿Listo? Me voy a centrar en esta parte que está marcada aquí dentro del cuadrito rojo, porque voy a aplicar el límite cuando t tiende a infinito a esta expresión. La manera adecuada para poder desarrollar esa indeterminación requiere que nosotros dividamos arriba y abajo por la misma variable elevada al mayor exponente, que en este caso sería t cuadrado. Lo vamos a observar en esta parte. Entonces nos damos cuenta que dividimos por t cuadrado todos los términos, tanto en el numerador como en el denominador. Y claramente nos damos cuenta que este t cuadrado con este t cuadrado se cancelan. Y este t cuadrado con este t cuadrado también se cancelan. Bien, dejándonos la posibilidad de que se libera el 6 y se libera este 1 que tenemos en la segunda parte. Ahora, ¿por qué nos da 0 en los otros dos términos? Simple, porque si yo reemplazo t cuadrado por infinito, entonces tendría un infinito en el denominador. Y al tener este infinito en el denominador, es como si tuviese un valor que lo voy a dividir por un valor muchísimo, muy grande, muy grande. Y ese valor claramente va a tender a 0. A 0. ¿Listo? Entonces, tanto para esa expresión como para la de abajo, el valor es 0. Tiende a 0 cuando yo divido por infinito. Por esa razón, obtenemos un 0 aquí y otro 0 acá. Al hacer el desarrollo, encontramos entonces que el resultado va a ser 6, ¿ok? Y luego retomamos nuevamente las respuestas. Entonces, las respuestas parciales. Límite cuando t tiende a infinito de 5 es 5. Acá lo tenemos, 5. Y el límite de la segunda expresión que desarrollamos con la división por el término al mayor exponente nos da 6. Y lo tendríamos aquí. Por lo tanto, al multiplicar esos dos términos, obtendríamos que nuestro resultado sería 30. En conclusión, el límite de nuestra función cuando t tiende a infinito sería igual a 30. Bien, después de haber hecho todo este procedimiento, después de haber hecho todo este desarrollo, entonces tenemos tres respuestas. Límite cuando t tiende a 0 equivale a 7.5. Límite cuando t tiende a 1.5, su resultado es 19.41. Y el límite cuando t tiende a infinito de nuestra función
equivale a 30. Vamos a hacer la comprobación de esos tres valores y lo vamos a hacer utilizando GeoGebra. Pasamos a nuestra herramienta GeoGebra. Listo, ya tenía preelaborada esta partecita, entonces esto nos va a permitir corroborar nuestra información. Como primera medida, pues planteo mi gráfica. En este caso hago un cambio de variable, no utilizo la variable t, sino utilizo la variable x para que GeoGebra no se confunda. Digito la función original y obtengo esta gráfica. ¿Listo? Esa es la gráfica de lo que estamos trabajando. Bien, entonces, si yo reviso cuando x, en este caso en la gráfica o en el equivalente de nosotros que es t, tiende a 0, cuando x tiende a 0, el valor va a tender a un valor que va a estar entre 6 y 8. 6 y 8. Cuando nuestro valor de la variable independiente tiende a 1.5 por aquí, entonces vamos acercándonos por acá y vamos acercándonos por acá y nos va a dar un valor por aquí en esta zona aproximadamente. ¿Listo? Y cuando el valor tiende a infinito, y aquí alejo mi gráfica, cuando el valor de la variable independiente es muy grande, muy grande, ella tiende a estabilizarse. Nos daremos cuenta que es un valor cercano a 30. Entonces, nuevamente, revisemos. Cuando t tiende a 0, el valor de nuestro desarrollo teórico es de 7.5, cuando t tiende a 1.5 es 19.41 y cuando el límite de la función tiende a infinito, nuestro valor va a ser 30. Entonces vamos a corroborarlo utilizando unos puntos. ¿Cómo van a ser esos puntos? Esos puntos los vamos a desarrollar, los vamos a encontrar en el GeoGebra y ya los tenía marcados acá. Entonces, cuando x tiende a 0, su valor es 7.5 y nos damos cuenta que coincide con la gráfica. Mírenlo, ahí está, coincide con la gráfica. Cuando x tiende a 0, la función vale 7.5. Cuando ha transcurrido un mes y medio, es decir, x igual o t igual a 1.5, el valor es de 19.41. Lo ubico la respuesta que me dio teóricamente en el gráfico y me coincide exactamente, queda sobre el gráfico, cae sobre el gráfico. Y aquí para este caso en particular utilicé un valor de t igual a 30, es decir, 30 meses, que es un valor bastante amplio en el tiempo, 30 meses hacia el futuro, y efectivamente me corrobora que el resultado es correcto. Si yo tomase un valor muchísimo más grande, no sé, por allá cercanos a los 100 meses, él se sigue manteniendo en 30. Y de esta manera nosotros acabamos de comprobar que utilizando los límites podemos encontrar las tendencias, en este caso particular, de la fermentación de una bebida alcohólica. El modelo claramente es válido y la utilización de los límites se demuestra de esta manera. Muy bien, bajo ese escenario, entonces, como les decía, en un ejercicio particular como este vamos a desarrollar nuestro procedimiento matemático, agregamos nuestra gráfica, tomamos los pantallazos de las evidencias y pues obviamente redactamos y argumentamos en nuestros ejercicios. Eso sería básicamente el desarrollo del día de hoy. Como conclusiones, pues podemos encontrar que las propiedades de los límites permiten la simplificación de los procesos analíticos de este tipo de ejercicios y que la utilización de las herramientas gráficas como GeoGebra efectivamente favorecen la comprobación y la certeza de los análisis en un ejercicio de aplicación. Bueno, me despido de ustedes. Mi nombre es William Mauricio Sáenz, ingeniero electrónico y docente de la UNAD. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y que tengan un excelente día.